aguacero, se pinta el cielo de azul sincero. Así es. Son los acordes de un verso en te quiero. Diga a todos ustedes, Es como lluvia que alimenta quiero darle la bienvenida a este su espacio, que sostiene el brillo. Tu amistad Ese brillo me que hace bien. alumbra el camino. En mi camino Hace mucho que estarás, mi amigo. no compartí este espacio. No encuentro palabras que expliquen lo que siento sin verte. Sé que estás, es importante. ¿A quién se lo dedicaré hoy? Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. A una persona muy querida, Una fe y nuestro credo. muy especial. Hacen más de 21 años que no nos vemos. Pero hace poco la encontré. No hemos tenido la oportunidad de hablar, pero he sentido en mi corazón dedicarle este espacio. Ella se merece eso y más. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé Que yo te necesito, que lo que siento sin verte sé que estás. Así es, tal vez nunca te vea, nos une la esperanza. Así es. Hace días me dije, unos días, yo diría ya meses, que no ha hecho. Sí, tu amistad me hace bien. Y desde ayer y antier, inclusive me acosté pensando en eso. Dije, Señor, yo lo voy a hacer, claro que sí, claro que sí. Y el Señor traía a mi corazón a la persona que hoy le voy a dedicar este espacio. Y como una confirmación de que era de parte de Dios, oh gloria a Dios, voy a buscar algo instrumental. Pues sí que era de parte de Dios. Recibí un mensaje de alguien que me decía, hermana, he notado que hace mucho no comparte, no haces ese programa, tu amistad me hace bien. Y me dice, yo me identifico tanto, Dios ministra tanto a mi vida, eso fue esta mañana. Y entonces me dije, ok, creo que es una oración, Señor, que tú quieres que yo lo haga. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Santo Dios. Santo es el Cordero. La conocí, o mejor dicho, te conocí cuando estaba pequeña. Sí. Estamos hablando de... Ay, cuando yo tenía, creo que 8 o 9 años por ahí. Sí. Supuestamente somos familia, pero no estoy segura por qué lado. Llegamos a vivir juntas, a compartir. Yo era una niña todavía, pero ella ya era una persona adulta, una joven. Oh, sí. Y vivíamos en casa de mi padre. Para
Bueno, todavía mi papá no se había ido a Estados Unidos, ¿no? Pero esa persona que vivió allí, aparte de yo llamarla prima, era tan especial y lo sigue siendo. Recuerdo que siempre me cuidó, sí, se preocupaba por mí, llegó a peinarme muchas veces. Tenía un cuidado especial y algo muy importante. Ella le servía al Señor y aún le sigue sirviendo. Pero jamás pensé que Dios la tenía ahí reservada para ser en mi vida como una columna para los momentos más difíciles que iban a llegar a mi vida, aún siendo una niña. Sí. A veces creemos que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros y no podemos ver que Él está obrando a través de esas personas que muchas veces nos encontramos en el camino. Sí. Que es Dios que usa esa persona para darnos ese abrazo, esa palabra, ese consejo, esa ayuda. Sí, eso pasó con ella. Yo le tomé mucha confianza porque es de esa persona que se le podía decir las cosas y ella guardaba el secreto. No era de esa persona que aunque yo era una niña y le dijera algo, ella lo iba a decir más adelante. No, no, no. Me llevó muchas veces a la iglesia también. Compartimos mucho. En ella siempre estaba esa templanza, esa tranquilidad, esa paz que reflejaba. Me trataba con tanta consideración y siempre creyó en mí, cuando tal vez los demás todos dudaban. Ella desempeñó un papel muy importante cuando me pasó aquella tragedia, aquella experiencia a los 11 años de edad. Todos conocen la historia, ya que ese testimonio lo he contado otras veces, en la cual el suceso que me había pasado, que fue tan fuerte, yo confié en, en mi maestra y aquella maestra pues se ofreció. Estoy hablando de aquella tragedia de la violación y supuestamente yo tenía que ponerme una inyección que una doctora amiga de ella había recetado porque se creía que a causa de esa violación yo había quedado embarazada. Apenas tenía 11 años. Todavía yo creía que en esa época sí, que los niños lo traía la cigüeña. Era una época muy distinta a la de ahora. Esa profesora me dijo a mí que yo tenía que ponerme esa inyección. Sí. Pero tenía que ir al hospital. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo? Si para ese tiempo solamente yo tenía permiso de ir a la escuela y regresar. Al fin es que hablé con ella,
con ese ser querido tan especial, de ese ángel que Dios puso en mi camino. Y le expliqué la situación. Yo creí que ella podía ponerme la inyección porque en ese tiempo trabajaba o estaba estudiando eh, para ser laboratorista, para trabajar en un laboratorio. Ella se compadeció tanto de mí, pero me dijo que no me la podía poner porque no sabía qué contenía esa inyección, que era mejor que fuera al hospital. El lío es ir al hospital si no tenía permiso para salir a ningún otro lado. Y yo recuerdo que ella se la ingenió. Yo estaba tan asustada, me sentía tan indefensa, ni siquiera entendía por qué me habían pasado tantas cosas. Sí, oh sí. Estaba llena de miedo, de terror, de pánico. Pero ella fue como un ángel, el cual podía ver, sí. Podía ver su comprensión en los ojos, en su mirada. ¿Cómo olvidarlo? Tengo hoy 45 años y es como ver a aquella niña flaquita, sí, al lado de ella, viendo su mirada tan comprensiva. Y recuerdo que la idea que le vino a la mente fue ponerse de acuerdo con un amigo que eran, creo que compañeros de estudio, para ella usar la excusa de que necesitaba algo de él y que yo lo fuera a buscar. Pero era que así aprovechara y fuera al hospital. Y así se hizo, así se hizo. Ahí fue cuando fui al hospital y recuerdo que la enfermera lo que dijo fue que le diera gracias al Señor, que esa inyección era de, creo que de aceite, no de agua, o de agua y no de aceite, algo así. Y cuando me pusieron aquella inyección que supuestamente era de vitamina, fue en el brazo. Ese brazo fue como que me lo tumbaron, nunca lo voy a olvidar. Y salí de aquel lugar con un dolor tan terrible, el brazo estaba tan pesado. Yo sentí que me arrancaron la vida, el alma, sangre fría. Y recuerdo que iba caminando cerca del hospital y lloraba y lloraba y lloraba. El dolor era muy fuerte. Y nadie se preguntó por qué llora esa niña. Pero creo que los ojos de Dios estaban ahí. Llegué a la casa, sí. Y recuerdo que el brazo comenzó a hincharse, se puso bien hinchado, como si se iba a abrir, bien, fue algo. Y así tenía que disimular el dolor y hacer pues lo que hacer de la casa que me correspondía. A cada cual le correspondía hacer algo. Con ese dolor que apenas podía levantar el brazo. Pero tenía que disimular. En cambio, ella me cuidó. Ella oraba tanto por mí. Muchas veces se acostó bien tarde clamando por mí. Una noche nunca lo voy a olvidar, yo no sé si ella se acuerda. Me dio una fiebre tan grande producto a la hinchazón del brazo. Yo sentía que me moría. Yo recuerdo que ella oraba y a la misma vez iba y cogía, me ponía paño frío en la cara. Quizá lo correcto era decir, ¿verdad?, a la persona que era de la cual estaba bajo su tutoría lo que estaba pasando, pero a la misma vez no sabíamos cómo iba a reaccionar esa persona y a la misma vez yo le tenía miedo. Sí.
fue una decisión difícil porque en la que ella se vio, quizá otra persona y dice, bueno, a Sandy le está pasando esto, pero creo que fue Dios que le dio la sabiduría. Sí. Así pasaron varios días y recuerdo que tuve que ir al campo porque yo vivía en la ciudad, en el pueblo, y estando allí en el campo, con 11 años todavía, bueno, me bajó como una regla normal, pero no era normal. Yo parecía que me estaba desangrando. Sí, me estaba desangrando. Oh, sí, sí. Tampoco podía decirle nada a mis abuelos, que en ese tiempo vivían, ni a nadie, no confiaba en nadie. En cambio, esa prima mía estaba muy preocupada sin saberlo cómo yo estaba, porque ella sabía que solo estaba ahí en el campo de vacaciones, pero solo ella sabía mi condición. Y yo recuerdo que ya como a los 9 días, fueron 9 días desangrándome. Si quedé viva, yo recuerdo que lloré a la presencia de Dios. Siempre supe que podía hablar con Él, que podía confiar en Él. Y recuerdo que le dije al Señor, Señor, Dios, ayúdame, yo me estoy desangrando. Todo había sido producto por la inyección. Y estando allá, había una Biblia cerca. Yo cogí la Biblia. Y cuando la abrí, que puse mi mirada en las letras, hablaba de cuando el Señor le hablaba a Jerusalén, cuando decía, y te vi en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre, te dije, vive. Y yo sentía que esas palabras penetraban a lo más profundo de mi ser. Yo sentía que cobraban vida y que me estaban diciendo, vive. Aunque te está desangrando, vive. Sí. Y bueno, pasó todo. Y el sangrado después de 9 días tan fuerte, Dios hizo el milagro y paró. Como nadie sabía nada, quedé viva por la misericordia de Dios. Recuerdo que mi prima fue al campo después de visita y cosas. Y le conté y ella se puso tan contenta de que ya eso había parado. Estaba tan feliz, tan feliz, tan feliz. Pero luego venía el proceso mayor. Después que se descubrió todo lo que había sucedido. Entonces se abrió una investigación para ver por qué aquella profesora se quedó callada y no avisó a mis familiares. De ahí se abrió una investigación donde me enviaron o nos citaron a mí y a otros familiares que ya sabían lo que había sucedido, pero claro, no sabían toda la verdad. Me enviaron a un lugar llamado la Secretaría de Educación en la capital y a otro lugar que quedaban bien cerca. Me hicieron tanta pregunta. Yo deseaba que mi prima me hubiese acompañado, porque era con la única persona que me sentía como segura. Sí, sí. Fue un proceso tan fuerte, tanta pregunta, cosas tan íntimas que yo no sabía contestar. Cuando ya regresé a la casa, que le conté, apenas me salía la voz. Dios lo usó a ella para darme lo que yo necesitaba en ese momento. Un abrazo bien fuerte. Bien fuerte. Con 11 años puedo decir que mi vida quedó completamente destruida. Destruida porque
había pasado por ese proceso tan difícil, tan doloroso, porque me botaron de la escuela en vez de investigar, sancionar a la profesora. No había quien me defendiera, se puede decir. Aparte de eso, soportar el dolor que sentía mi abuelo en ese tiempo, que me dijo tantas cosas dolorosas, porque pensó que todo lo que había sucedido fue culpa mía. Pero yo no podía decir en sí toda la verdad porque estaba amenazada. Sí. El enemigo buscaba destruirme. Y iba a usar, ¿verdad?, canales para hacerlo. Hay palabras que dolerían más que coger un cuchillo y que te lo trapasen en el corazón. O que hacen el mismo efecto. Yo recuerdo que una de esas palabras que el enemigo puso en la boca de mi abuelo, porque yo era la luz de sus ojos. Era que cosa semejante a mí nunca debió nacer. Pero yo sé que no era él. No era él. Luego de todo eso, la vergüenza, los maltratos, sí. Perdí mi año escolar, perdí tantas cosas, casi pierdo la vida. Uf. No había una razón para seguir. No había una razón para continuar. No. Pero ella, mi prima, ¿qué hubiese hecho yo sin ella? Oh, sí. Oh, sí. Creo que Dios la guardó, la preservó para esos momentos. Porque si ella no hubiera estado, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Qué? ¿Qué? Luego después, fue cuando me enviaron por primera vez a la ciudad de Nagua. Porque lo mejor era enviarme lejos. Era una vergüenza para la familia, en otras palabras. Y lo peor de todo, que con 11 años yo no entendía. No entendía. Sí. Fue triste marcharme porque me marchaba con muerte en vida, sin entender lo que había sucedido. Me marchaba con tanta pérdida. Uf. Y me dolía era dejar mis seres queridos. Me dolía, sí, alejarme de mis hermanos, mis hermanitos, que cuando de parte de padre estaban pequeños todavía. Sí. Me dolía, sí, dejar también a la esposa de mi papá en esa época, porque yo la quería mucho. La quiero. Sí, pero en esa época también como que, no sé. Y me dolía también saber que iba a estar lejos de mis abuelos, mi familia del campo. Pero también me dolía muchísimo que dejaban mis dos mejores amigas en aquel lugar. A Jacqueline Scherzinger. Bueno, en ese tiempo no era Scherzinger. Y a Maribel. Éramos como la uña y el dedo. Pero lo más triste era que dejaba también a esa prima con la cual compartí tantos años, la cual fue un ángel para mí. Sí, sí. Digna de confianza.
Recuerdo que ella me acompañó a la estación principal de autobús donde en la capital, donde tenía que coger el autobús para irme a Nagua, pero primero, claro, había que viajar del pueblo donde yo vivíamos allá, a la capital, para luego de ahí entonces coger el autobús que iba a Nagua. Pero ella llegaba solo hasta ahí, hasta ese autobús. Cuando íbamos en los primeros autobuses, no podíamos evitar llorar. Recuerdo que ella miraba hacia la ventana, como cuando tú estás mirando lejano. No sé si se acuerda, pero yo sí. Yo quería como llevármela también. Sí. Quería como decirle, no me deje hacer este viaje sola. Sí, sí. Y yo me imagino que si hubiese estado en su poder retenerme, lo hubiera hecho. Sí, lo hubiera hecho. Hay gente que desempeña un papel tan importante en nuestra vida que es solo Dios, solo Dios. Y recuerdo la despedida. Oh, qué dolorosa. Qué dolorosa fue. Yo me imagino que así como yo me fui todo el transcurso de ese viaje llorando en ese autobús, me imagino que a ella le habrá pasado igual. Sí, sí. Oh, sí. Llegué, pues, bueno, a Nagua. Y aunque llegaba a la casa de mi familia por parte de madre, era una familia prácticamente extraña para mí, porque mi mamá no estaba. Tenía que hacer nuevos amigos o amigas y empezar de cero. Pero ¿cómo iba a empezar? ¿Cómo? ¿Por dónde iba a recoger los pedazos? ¿Cómo? Y llevando un secreto que nadie sabía, que nadie sabía. Creí que había llegado sola, sí, bueno, lo físico. Pero allí en aquel lugar también el Señor ya tenía todo un ambiente, imagino, preparado. También el proceso allí fue fuerte, muy fuerte. La mayoría conocen la historia en Rescatada de la Oscuridad cuando estuve en aquel lugar. La batalla espiritual que se libró. Como llegué allí tan destruida, yo no encontraba una razón para vivir. De verdad que no la encontraba. Porque si todo lo que había vivido, ya que eso es solamente un pedacito de vida, entonces yo no la quería. No había una... Ya que como niño, te hablo como niño, crece como con ese vacío. Y la gente acostumbraba a decirte tantas cosas, tanto sobrenombre. Oh, sí. Y tanto daño, tanta... Y te pregunta, ¿dónde está Dios? Pero él estaba. Y siempre ha estado. Siempre ha estado.
lo bueno de todo esto es que el Señor, los propósitos y planes que Él tiene con tu vida, pase lo que pase, Él los lleva a cabo. Ujú. Porque en mi caso el enemigo intentó matarme en el vientre de mi madre, luego chiquita, tantas cosas, tocó mi cuerpo, mis emociones, todo, casi me mata. Mas sin embargo, el Señor, el Señor me guardó. Es cierto que pasaron tantas cosas dolorosas, pero lo más importante que Satanás quería, el Señor lo reprenda, era mi alma. Y no, esa le pertenece al Señor. Sí, al Señor. Recuerdo que estando en Nagua, bueno, no podía tener contacto con mi amada prima. Muy poco, muy poco. Y estando allí, sí, no quería vivir. Es duro que uno iba a cumplir 12 años, que con 12 añitos, para ese tiempo, ya tu vida no te interesara. Pero aunque a mí no me interesaba ya, sí, el Señor sí estaba interesado. Oh, sí. Y Él había dicho una palabra, en ti me voy a glorificar. Sí. Después de querer desaparecer del planeta Tierra, y como el Señor me dio la oportunidad de vivir, fue en ese proceso que el mismo Espíritu Santo trató conmigo sin yo conocerle, donde me dijo, Sandy, ¿por qué no prueba a Cristo? ¿Por qué antes de querer suicidarte, quitarte la vida, pruébalo y verás que te dará resultado? Y es ahí donde entra toda la historia de cuando conocí a los pastores Gregoria Ortiz y el pastor Rafael Ortiz. A ellos, sin saberlo, Dios lo había preparado para ser los siguientes ángeles que pudiesen cuidar de mí. Toda la historia está en ese libro Rescatada de la Oscuridad, que pueden obtenerlo a través de Amazon, y también pues está en audio, en YouTube, no con mi voz, pero está en audio. Dios hizo cosas grandísimas, grandísimas. Y lo demás es historia. Lo demás es historia. Después de todo eso, no supe más de mi prima. No supe más. Sé que se casó, que tuvo hijos. Pregunté por ella varias veces. La busqué por acá, pero no la encontraba. No sé, todo es en el tiempo de Dios. Llegué hasta, si no me equivoco, no sé si hablar con un hijo o de ella hace muchos años, ¿no? Pero con ella ningún contacto. Y no hace mucho yo decía al Señor, Señor, yo quisiera encontrarla y conversar, y lo vamos a hacer. Y decirle, Sobeida Candelario, gracias. Gracias. Tu amistad me hizo bien y me hace bien. Son inolvidables los momentos, los días, los meses, los años que compartí contigo, y que fuiste no una prima, no, una hermana, una consejera. Sí, fuiste un consuelo para mí. En medio de muchas situaciones, yo no veía al Señor. ¿Pero por qué el Señor
puso en mi corazón que te dedicara este espacio, porque fue como traer a mi memoria todo como si fuera el primer día. Y me mostró cosas que yo desconocía. Y lloro de la emoción porque yo decía, Señor, yo no sabía. Muchas veces yo le dije al Señor, Señor, llévame contigo, sí, en ese tiempo. Llévame contigo, sí. Sí. Quería estar en su presencia aún siendo una niña. Y después de tantos años, es como si Él me presentara así una pantalla gigante y me mostrara cada cosa vivida. Y es como decirme, Sandy, aunque tú creíste que yo no estaba contigo, aunque tú creíste que te abandoné, aunque te preguntaba por qué no responde, por qué no me lleva, yo estaba ahí. Yo era el que te miraba a través de su vida. Esa mirada tierna y comprensiva que tú mirabas. Yo era el que te abrazaba a través de ella. Aquella noche cuando casi te moría por la altura de la fiebre y la hinchazón de tu brazo, yo estaba ahí. Me decía el Señor, por eso estoy tan quebrantada, porque trataba conmigo hoy todo esto. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Cuando tú creías que iba sola en aquel autobús, claro, con ella al lado, yo estaba ahí. Sí. Y no te fuiste sola en el autobús. Aún ella se quedó porque tenía que quedarse. Yo seguí contigo. Y llegué contigo allá a la casa de tu mamá. Y porque estuve contigo fue que evité que cuando quisiste morirte con aquellas 70 pastillas no te muriera. Y aún antes de tú llegar ya yo había preparado el corazón de mi sierva Gregoria, de mi siervo Rafael Ortiz, de sus hijos, para que cuando llegue el momento que te llevara a su casa, te amaran, te cuidaran, porque era yo que te amaba a través de ellos. Sí. Entonces, eso es grande. A veces creemos que estamos solos, no. Puede ser que esa persona que tú encuentres en el camino sea quien Dios tiene para esa necesidad específica. Sí. Y quiero decirle hoy a esa amada prima, a ese ángel, gracias. No fue en vano. Desempeñaste un papel muy importante en mi vida. Sí. Y qué maravilloso que Dios pensara en ti para eso. Sí. Y valió la pena, valió la pena, valió la pena, sí. Jamás pensé que sería en la mano del Señor lo que por su misericordia hoy. Y toda la gloria y la honra es para Él. Sí. Oh, sí. Oh, sí. Yo sé que hay muchas personas, oh, gloria a Dios, muchísimas personas que, wow, se han visto tan cerca de la muerte, le han pasado tantas cosas y están enojadas con Dios. Porque Dios lo ha permitido, no, hay cosas de la vida, otra provocada por el enemigo y otras son los resultados de nuestros actos, etcétera. Pero si tú vives y respiras, tiene un propósito contigo.
porque está enojado con Dios y con la vida y con todo lo que te han hecho daño. Deja ir. En un principio yo jamás pensé que todo lo que Dios permitió en mi vida un día iba a quedar plasmado en libro, en historia, en testimonio, y que iba a ser de tantas bendiciones a miles y miles de personas como hoy lo ha sido. Sí. Tal vez el día que nos toque partir de acá, nos vamos con el corazón hecho triza, con herida por aquí, herida por allá, pero vamos a llegar. Vamos a llegar y vale la pena. Vale la pena. Amiga, hermana preciosa, ángel precioso que Dios puso en mi camino, mi prima bella, esto te lo dedico a ti. Gracias, muchas gracias. Yo nunca te he olvidado. Como verá, nada de lo que hiciste por mí se me olvidó. Están aquí adentro. Quedó aquí adentro. Fuiste parte de mi vida. Fuiste parte de una historia. Y el trabajo que Dios te encomendó hacer, lo hiciste excelentemente bien. Muchas gracias. Y quiero que sepa que está aquí en mi corazón y que te amo un paquetón. Y quiero repetirte una vez más que tu amistad me hizo bien y me hace bien. Aleluya. Por eso quiero dedicarte, para terminar, esta alabanza. Gloria a Dios. Que está dedicado a los amigos, a esos buenos amigos, sí. Aleluya. Con el aguacero se tiñe el cielo de azul sincero. De un verso en te quiero, es un poema el que ves por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Para ti, Sobeida. Ay, estará mi amiga. Las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Te ves, nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza, una fe, yo creo. Así es. Si no nos vemos aquí, espero que nos veamos en la presencia del Señor. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso. Así es. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Así es. Eso sé que yo te necesito. Gracias por todo. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Así es. Así es. Vamos a llegar, aleluya. Vamos a llegar, vamos a llegar. Amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Sobeida, tu amistad me hizo bien.
verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños. Tu amistad me hizo bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, Tu amistad me hace bien y me hizo bien. Aleluya. Padre, bendícela en esta hora. Señor, gracias por la vida de Sobeida, Señor. Ella está en tus manos. Bendice a su familia, a sus hijos, sus nietos. Aleluya. Yo sé que su galardón tú lo tienes. No tengo con qué pagarle, pero tú sí, Señor. Gracias por ellas y por todas las personas que tú has traído a mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Así es. La. Dios le bendiga. Esta fue su hermana y su amiga Sandy Berman en este espacio. Tu amistad me hace bien. Será hasta la próxima.